Hola a todos, bienvenidos una vez más a Por Amor al Saber. En esta ocasión nos vamos a ocupar del sexto capítulo de la segunda parte del ensayo Los límites de lo real, el cual estará dedicado íntegramente a la cuestión del tiempo. Recordemos, en el capítulo anterior nos habíamos abocado a desarrollar una concepción filosófica acerca de la naturaleza del espacio en el marco de nuestra teoría de la alienación. Y llegamos a la conclusión en el último video de que esta concepción no se podía considerar completa de forma cabal a menos que la acompañáramos de una reflexión también acerca de la naturaleza del tiempo. Y de esto justamente nos ocuparemos. Cabe hacer una aclaración preliminar. Las respuestas que demos a los diversos interrogantes que surjan en la cuestión del tiempo no tienen por qué corresponderse paralelamente con aquellas que dimos en relación al espacio. Bien podría haber una correlación entre ambas concepciones, la del espacio y la del tiempo, pero esto en todo caso no tiene que darse por supuesto, habrá que demostrarlo. Bien, partamos de la pregunta más fundamental, ¿qué es el tiempo? Un rasgo que podríamos mencionar como característica fundamental de la temporalidad consistiría en la sucesión de los instantes. Solemos imaginarnos al tiempo como una secuencia de instantes los cuales se van sucediendo unos a otros. Cada instante que adviene, que se hace presente, lo que solemos llamar el ahora, de inmediato desaparece para ceder su puesto a otro instante, el cual también acabará por desaparecer y ser sustituido por otro y así de forma indefinida. Pues bien, ¿cómo tendríamos que interpretar esta dinámica, esta suerte de proceso en que consiste el transcurrir de los instantes temporales? Una posible interpretación que podríamos hacer consistiría en lo siguiente. Podríamos pensar que cada instante que adviene, que se hace presente, de inmediato se aniquila, es decir, deja de existir a la vez que se crea, es decir, comienza a existir otro instante diferente, el instante posterior, y así de forma sucesiva. Ahora bien, tengamos en cuenta que la aniquilación y la creación son las dos modalidades que asume eso que hemos dado en llamar en el capítulo 2, cambio radical, ¿no? Recordemos, el cambio radical consiste en el pasaje de la inexistencia a la existencia o viceversa, ¿no? Aniquilación y creación. Ahora bien, todo cambio en general, no solo el cambio radical, presupone como condición de posibilidad al mismo transcurso del tiempo. Esta fue una de las conclusiones a las que llegamos en dicho capítulo. Para que un objeto, una entidad, pase de un estado a otro estado opuesto al anterior, es necesario que pase algo de tiempo. De hecho, solemos decir que un objeto poseía un estado A en cierto instante de tiempo y que pasa a presentar otro estado B, opuesto al anterior, en un instante de tiempo posterior. De esta manera, podemos comprender que el tiempo pareciera ser algo más básico que el cambio. De manera que no sería correcto interpretar la sucesión de instantes como una secuencia de aniquilaciones y creaciones continuas. Por estas mismas razones, también sería igualmente desatinado interpretar al tiempo en términos de movimiento. La célebre metáfora del tiempo como un río que fluye incesante resulta sin dudas bastante elocuente, pero también puede ser bastante engañosa. Y es que la idea misma de movimiento supone algo que se desplaza en el espacio a lo largo del tiempo. Es decir, acá podemos ver nuevamente que el tiempo aparece como presupuesto. Por cierto, debe reconocerse que la comparación del tiempo con una suerte de flujo puede llegar a resultar una analogía bastante ilustrativa. Así como en el caso de un río, el cauce por el cual fluye es lo que permanece,
mientras que las aguas que discurren por él van siendo sustituidas unas por otras, podríamos decir que en el caso del tiempo ocurre algo análogo. La condición de ahora, el ahora, es algo perpetuo, pero los instantes que encarnan ese ahora van siendo sustituidos uno por otro continuamente. Sin embargo, en un sentido estricto, no podemos decir del tiempo que se mueva ni que cambie de forma alguna. Esto, en el mejor de los casos, lo podemos tomar como una metáfora que puede tener valor poético, pero en un sentido estricto no podemos tomarlo como una explicación filosófica. Sin embargo, es cierto que está muy arraigada esta idea del tiempo como un flujo en nuestro sentido común, y de esto dan testimonio muchas expresiones cotidianas que solemos usar con frecuencia, como por ejemplo cuando decimos que el tiempo pasa rápido o que pasa lentamente. Aquí estamos atribuyéndole al tiempo una velocidad, ¿no? Es decir, decimos que va rápido o que va lento, pero la velocidad es una característica del movimiento. De hecho, desde el punto de vista de la física, la velocidad se define como distancia dividido tiempo. Aquí vemos una vez más que el tiempo es una noción aún más básica. De hecho, ¿qué significaría desde el punto de vista de la física un movimiento rápido? Bueno, decimos que algo se desplaza rápidamente cuando recorre mucho espacio en poco tiempo. Y a la inversa, decimos que algo se mueve lentamente cuando en mucho tiempo recorre poco. De manera que se comprende que atribuirle velocidad al tiempo resulta un absurdo. ¿Qué podría significar que el tiempo pase rápido? ¿Que pasa mucho tiempo en poco tiempo? Esto claramente no tiene sentido. De esta manera podemos ver que tratar de caracterizar esta suerte de flujo del tiempo resulta bastante problemático. Podríamos incluso ir un poco más atrás y preguntarnos si acaso la sucesión resulta ser un rasgo esencial al tiempo. ¿Podríamos imaginar a todos los instantes del tiempo coexistiendo a la vez de forma simultánea? Tal como ocurre, por ejemplo, con los puntos del espacio que existen en bloque, por así decirlo. Bueno, si imaginásemos a todos los instantes de tiempo coexistiendo a la vez, no diríamos que eso es realmente tiempo. El tiempo pareciera implicar la sustitución de un instante por otro de forma continua. Bien, por ahora no daremos una respuesta definitiva a esta cuestión que, como podemos ver, es bastante dificultosa, pero la dejaremos planteada para retomarla más adelante. La estrategia que podríamos seguir en nuestro tratamiento del tiempo es ir abordando problemas más específicos para finalmente poder dar una respuesta a la cuestión esencial que es el tiempo. Bien, un problema por el cual podríamos comenzar es el siguiente. El tiempo debe considerarse continuo o discreto. Es decir, el tiempo es infinitamente divisible, podemos seccionarlo en intervalos cada vez más y más y más pequeños, o por el contrario, el tiempo está constituido por unidades elementales e indivisibles, que serían los instantes. Bueno, esta cuestión nos la hemos planteado en relación al espacio, como recordarán, y de hecho habíamos llegado a la conclusión de que el espacio lo más razonable es considerarlo como de carácter continuo y no discreto. Pues bien, podríamos plantearnos lo siguiente: ¿habrá que sostener lo mismo con respecto al tiempo? Como señalábamos al principio, esto no lo podemos dar por supuesto. Quizás el tiempo también sea continuo o quizás no. Tendríamos que ver cada argumento por separado. Si recordamos en el caso del espacio, nosotros habíamos llegado a la conclusión de que el espacio es continuo a partir de una serie de consideraciones acerca de la estructura métrica del espacio y de su estructura tridimensional. Habíamos planteado que la estructura del espacio no resulta inteligible a menos que postulemos la validez objetiva de ciertas cantidades irracionales que nos permiten entender las propiedades métricas de muchas entidades geométricas. Por ejemplo, el número pi, ¿no?, que expresa la relación entre el diámetro de una circunferencia y su perímetro, o la raíz cuadrada de 2, que expresa la longitud de la hipotenusa de un triángulo, rectángulo isósceles cuyos catetos midan la unidad de longitud. Es decir, en estos casos
es necesario presuponer dichas cifras irracionales. Ahora bien, las mismas suponen una secuencia de infinitas divisiones, lo cual es incompatible con la idea de un espacio discreto constituido por unidades mínimas. Y es por esta razón que llegamos a la conclusión de que lo más adecuado era considerar al espacio como un continuo. Ahora bien, en el caso del tiempo, este claramente no posee el mismo tipo de estructura que el espacio. En principio por una razón muy básica, y es que el espacio, al menos el espacio de nuestra experiencia ordinaria, es tridimensional, posee 3 dimensiones, mientras que el tiempo posee una sola, en principio. De manera que ese argumento que resultaba válido para el tratamiento del espacio, ya no podemos decir lo mismo en lo que concierne al tiempo. Con lo cual cabría la posibilidad de considerar al tiempo como discreto. De hecho, hay una interesante analogía. Aquí de vuelta tenemos que recurrir al lenguaje metafórico, parece un tanto inevitable al hablar del tiempo. Me refiero a una analogía que fue acuñada en su momento por el metafísico Henri Bergson, en la cual comparaba la sucesión del tiempo con una proyección cinematográfica, ¿no? La cinematografía, como sabemos, consiste en rigor en una secuencia de fotografías o de fotogramas, como se dice, que al ser proyectadas de forma sucesiva generan la ilusión de un movimiento. Bergson en realidad utilizaba esta hipótesis para rechazar la hipótesis de un tiempo discreto, pero desde otro punto de vista también se podría considerar un argumento a favor de dicha concepción. ¿Por qué no pensar que el despliegue real del tiempo implica una secuencia de instantes mínimos, como al igual que los fotogramas de una filmación? En ese sentido, podríamos pensar que quizás el tiempo sea discreto. Es cierto que este argumento de ningún modo es concluyente. Alguien podría decir que en principio entre 2 instantes, por muy cercanos que sean, captados por 2 fotografías, en principio podemos concebir una infinidad de instantes más, ¿no? Así como entre el número 1 y el número 2 podemos concebir infinitos números racionales entre ellos, como por ejemplo el 1,5. Bueno, quizás la serie temporal no sea una serie discreta como los números enteros, sino una serie continua como los números racionales. El argumento en principio no es concluyente a favor del carácter discreto del tiempo, pero sí parecería favorecerlo hasta cierto punto. Ahora bien, suponiendo que el tiempo fuera discreto, deberíamos preguntarnos cuáles son las implicancias de este postulado. El espacio es continuo, el tiempo supongamos que es discreto. ¿Cómo debemos interpretar entonces el fenómeno del movimiento? Recordemos que en el video anterior habíamos concluido justamente con una reflexión acerca del movimiento, cómo debíamos interpretarlo en términos ontológicos. Habíamos hecho mención de las célebres paradojas de Zenón de Elea, en particular la paradoja de Aquiles y la tortuga, y nos preguntamos cómo era posible encontrar alguna respuesta adecuada a dicho planteamiento. Pues bien, en el caso de que el tiempo sea discreto, ¿se podría hacer más inteligible el fenómeno del movimiento? Bueno, supongamos un objeto que se estuviese desplazando y se desplaza a una determinada distancia. Supongamos que primero en un determinado instante 1 se encuentra en esta posición. Y en el instante 2, que es el instante inmediatamente siguiente, si asumimos que el tiempo es discreto, tendrá que encontrarse en otra posición. Supongamos que es una posición cercana a la anterior. Pero en todo caso no podrá ser contigua, ya que si asumimos que cualquier distancia de espacio es infinitamente divisible, entonces entre 2 puntos cualesquiera va a haber un trecho de infinitud entre ambos. Entonces podemos suponer que al instante 1 el objeto se encuentra en esta posición y en el instante 2 se encuentra, por ejemplo, en esta otra. Bien, si enfocamos nuestra atención en este caso particular, nos vamos a dar cuenta que para que sea factible dicho movimiento, el objeto tuvo que haber saltado de un punto a otro. Es decir, se interrumpe la continuidad del movimiento. Y esto es muy problemático, porque ya en el capítulo 4 habíamos establecido que un postulado muy arraigado en nuestro sentido común es
considerar que un objeto sigue siendo el mismo en la medida en que su existencia es continua en el tiempo y además es continua en el espacio en el caso de que se encuentre moviéndose. Pero si el espacio es continuo y el tiempo es discreto, resulta que el objeto en rigor se mueve a través de una serie de teletransportaciones, algo que compromete su identidad. Por esta razón, la idea de un tiempo discreto resulta problemática. Podríamos pensar que quizás es más racional considerar el tiempo igualmente continuo, tanto como ocurre con el espacio. Sin embargo, esta idea de un tiempo continuo también acarrea bastantes complicaciones. En su Tratado de la Naturaleza Humana, Hume elabora un argumento interesante en contra de la idea de un tiempo continuo. Él dice, si el tiempo se considerara infinitamente divisible, llegaríamos a la siguiente aporía, y es que el instante que estamos vivenciando actualmente, lo que llamamos el ahora, dicho instante, si es que el tiempo es continuo, dicho instante puede ser divisible en instantes aún más pequeños. Pero se genera la siguiente paradoja, y es que esos instantes que constituyen el ahora serían todos simultáneos, estarían ocurriendo a la vez, lo cual es absurdo, ya que se supone que la serie temporal consiste en instantes que se van sucediendo. No tendría sentido hablar de dos instantes simultáneos. Y es por esta razón que Hume considera que no tiene sentido considerar al tiempo como un continuo. Como podemos ver, tanto la hipótesis del tiempo discreto como la hipótesis del tiempo continuo resultan problemáticas, con lo cual por ahora no nos inclinaremos por ninguna de las dos y dejaremos este problema abierto con la esperanza de resolverlo un poco más adelante. Veamos otro problema central que también ya hemos discutido en el capítulo dedicado al espacio, que es el siguiente: ¿cuál es el estatus ontológico del tiempo y su relación con los entes que se manifiestan en él? ¿El tiempo debe considerarse de carácter absoluto o más bien de carácter relacional o, en general, derivado de los entes? Es decir, ¿el tiempo es una entidad por sí misma, ¿sí?, que existe con independencia de los objetos del mundo? ¿O, por el contrario, el tiempo depende de las entidades que existan en nuestra realidad y de sus interacciones y sus cambios? Bueno, si vamos a la concepción absolutista, cuyo principal exponente sería Newton, se podría pensar que el tiempo es una entidad que existe por sí misma. Es decir, aunque no existieran objetos en el mundo, o aunque existieran pero estos no experimentaran cambio alguno, el tiempo continuaría fluyendo impasible, ¿no? Como dice Newton, el tiempo es una suerte de río, nuevamente la metáfora del río, que fluye uniformemente a un ritmo constante, ¿no? Y que no depende de ninguna otra cosa. Ahora, podemos preguntarnos lo siguiente: supongamos que el tiempo fuera una entidad por sí misma. ¿Cuál es su naturaleza? En principio, podemos decir que el tiempo consta de intervalos que se pueden dividir en intervalos cada vez más y más pequeños, ¿no? Podemos tomar, por ejemplo, un intervalo de tiempo como puede ser un año. El año se divide en meses, los meses en semanas, las semanas en días, los días en horas, las horas en minutos, los minutos en segundos, y así podríamos continuar. Asimismo, también podemos ir hacia unidades más abarcadoras, ¿no? El año está abarcado, no sé, en la década en el siglo en el milenio. Y en fin, lo que podemos ver es que el tiempo se expresa como una multiplicidad de multiplicidades, ¿no? Algo similar a lo que ocurría con el espacio, ¿no? Y esto nos lleva a preguntarnos, bueno, está bien, es una multiplicidad, pero ¿una multiplicidad de qué? ¿Cuál es la naturaleza en cuestión? En el caso del espacio habíamos concebido en un primer lugar la hipótesis de que, bueno, el espacio fuera una multiplicidad de puntos. En el caso del tiempo podríamos decir, bueno, es una multiplicidad de instantes, ¿no? Sean que estos instantes sean unidades mínimas o sean el límite de infinitas divisiones, ¿no? Esto todavía no lo hemos resuelto, si es continuo o es discreto, pero en principio podríamos decir que el tiempo es una infinitud de instantes.
pero no queda claro cuál es su naturaleza, ¿no? Tal como ocurría con el espacio, pareciera ser una pura multiplicidad vacía. Solo que a diferencia del espacio, donde esa multiplicidad es coexistente, si es que se le puede atribuir existencia al espacio, en el caso del tiempo, esa multiplicidad es sucesiva, pero en definitiva es una multiplicidad puramente vacía. Pero además hay algo más, hay otra cuestión también que es muy problemática, y es que, asumiendo que los instantes del tiempo son entes, todo ente, como sabemos, puede existir o no existir. Y sin embargo, en el caso del tiempo, como señalábamos al principio, un rasgo típico del tiempo es que los instantes existen y dejan de existir, existen y dejan de existir. Esto es este proceso, esta dinámica del tiempo es lo que metafóricamente llamamos el flujo del tiempo. Es decir, la naturaleza misma del tiempo implica esta dinámica constante de existir y no existir. Pero si esto es así, entonces resulta problemático interpretar al tiempo como un ente. ¿Y por qué esto? Porque cuando esto lo hemos analizado en la parte 1 del ensayo, hemos visto que la identidad de un ente es independiente de su existencia efectiva o no. Es decir, un ente A cualquiera sigue siendo el que es, conserva su identidad con independencia de que exista o no en la realidad. Pero en el caso del tiempo, la dinámica de existir y no existir pareciera ser inherente a su propia naturaleza. Y si esto es así, entonces el tiempo no puede ser un ente por sí mismo. Porque si lo fuera, el tiempo seguiría siendo el mismo con independencia de que exista o no. Supongamos que todos los instantes del tiempo desaparecieran, incluso el instante presente. Es una situación difícil de imaginar, de concebir, es puramente hipotética, pero supongamos que no existiera ningún instante del tiempo. ¿El tiempo seguiría siendo el que es? O, por el contrario, si existieran todos los instantes del tiempo a la vez, en bloque, ¿eso sería el tiempo? Tenderíamos a decir más bien que no, que, de vuelta, como señalábamos al principio, la idea del flujo, la idea de instantes que van existiendo y dejando de existir uno tras otro, pareciera ser un rasgo definitorio de la misma temporalidad. Por lo tanto, esto sería una prueba de que el tiempo no es un ente. Ahora bien, un defensor del absolutismo podría decir, está bien, el tiempo no es un ente, pero es una realidad, es una estructura ontológica que es previa a los entes y los entes requieren de ella para manifestarse en la realidad. Sin embargo, esto también es problemático, porque si la misma dinámica del tiempo implica el existir y el no existir, esto significa que el tiempo depende esencialmente de los entes. Recordemos, esto lo hemos visto también en la parte 1, una de las implicancias del principio de la diferencia ontológica es que la existencia es siempre existencia de un ente. No puede darse la existencia en abstracto. Entonces, si el tiempo implica existencia, y lo mismo para la no existencia, ¿no? Si el tiempo implica existencia y no existencia, entonces el tiempo implica necesariamente entes. Y si esto es así, no es cierto que el tiempo posea una realidad autosuficiente. Con lo cual, esto pondría en jaque, en principio, esta concepción absolutista. Pues bien, veamos qué es lo que sostienen aquellos que defienden una concepción relacionista del tiempo, o derivacionista. Podríamos pensar efectivamente que el tiempo en sí mismo no tiene realidad, solo tiene realidad a partir de los entes y de sus relaciones. En el caso del espacio, nosotros habíamos planteado en su momento que el relacionismo lo que dice es que lo que existe realmente son los objetos, por ejemplo esta taza y este fibrón. Y la distancia entre ambos es una relación que se establece entre ellos, pero que no tiene autonomía ontológica. Si no existieran los objetos, no habría acá una distancia, un espacio vacío. Bueno, podríamos plantear algo análogo en lo que respecta al tiempo, ¿no? Desde el punto de vista relacionista, podríamos decir que los intervalos de tiempo no es que posean realidad en sí mismos, sino que son reales en la medida en que implican objetos que se van sucediendo unos a otros. Entonces podríamos imaginar, no sé, el objeto A, que es esta taza, que existe en determinado intervalo de tiempo,
deja de existir y unos instantes más tarde pasa a existir otro objeto, por ejemplo, este fibrón. Entonces, desde el punto de vista relacionista, lo que existió fue la sucesión de los objetos y el intervalo de tiempo no tiene más realidad que en la medida en que relaciona un objeto con otro. Esta concepción parece bastante razonable porque es análoga a la que habíamos planteado en su momento en relación al espacio. Y sin embargo, si la analizamos más a fondo, resulta bastante problemática. Y esto por la siguiente razón. Justamente por el carácter sucesivo del tiempo. Si imaginamos que este objeto deja de existir y concebimos un lapso de tiempo hasta que existe el siguiente objeto, podemos preguntarnos lo siguiente: ¿ese lapso de tiempo tiene realidad en sí misma? Los otros dos objetos, uno ya ha dejado de existir y el otro todavía no existe, con lo cual pareciera que lo único real es el lapso de tiempo mismo. Pero ese lapso de tiempo consta de instantes y los instantes implican esta dinámica de existir y dejar de existir. Pero el existir y el dejar de existir implican entes, y sin embargo no hay entes todavía. Con lo cual, este caso hipotético pone en jaque la concepción relacionista. No podemos imaginar vacíos temporales. Así como podemos imaginar vacíos espaciales, que solo eran reales desde el relacionismo, en la medida en que había objetos que establecían distancias entre sí, en el caso del tiempo pareciera que no puede haber algo así como baches temporales. Un relacionista podría decir que esto no es de por sí problemático, ya que podemos imaginar que efectivamente no hay intervalos de tiempo vacíos, sino que siempre tiene que existir algún ente. Ahora, esto podría ser objetable en el sentido de que, según el teorema de la contingencia que hemos presentado en su momento en el capítulo 3 de la primera parte, la existencia de un ente es algo contingente. Un ente puede existir o no. Pero si el tiempo tiene un carácter relacional, pareciera que necesariamente tienen que existir entes. Si no existieran entes, habría un vacío temporal y el vacío temporal del relacionismo es algo absurdo. Con lo cual necesariamente tendría que siempre existir algo. Y no solo esto. No bastaría con que existan objetos, de hecho, sino que además esos objetos tendrían que experimentar cambios continuamente. Es decir, no podríamos imaginar una situación donde un objeto permaneciera estático e inmutable. Porque si pudiésemos concebir que el tiempo transcurre estando los objetos inmutables, sin modificación alguna, entonces estaríamos asumiendo que el tiempo tiene realidad por sí mismo. Y si estamos asumiendo esto, estamos volviendo a la concepción absolutista, la cual el relacionismo obviamente rechaza, ya que es su teoría rival. Para el relacionismo, el tiempo existe en la medida en que existen objetos y esos objetos experimentan cambios. Esto nos acerca en parte, a una de las concepciones clásicas del tiempo, la concepción aristotélica. Aristóteles, de hecho, solía decir que el tiempo es la medida del movimiento según el antes y el después. Es decir, el tiempo es la medida del movimiento o del cambio en general. Para que haya tiempo, tiene que haber movimiento. Claro, en nuestra experiencia cotidiana es cierto que para poder efectuar mediciones del tiempo, tenemos que basarnos en movimientos. En general, utilizamos sistemas físicos que tengan un movimiento periódico, como el movimiento de un reloj, de un péndulo, el movimiento de los astros, del Sol, el movimiento aparente alrededor de la Tierra, del Sol. Esos movimientos nos permiten adquirir una noción y una medición del tiempo. Ahora, el relacionismo da un paso más. Lo que dice es que no solo los movimientos nos permiten medir el tiempo, sino que el tiempo no es algo independiente del movimiento. Si el universo se quedara estático, congelado, entonces ya no habría tiempo, según el relacionismo. En cambio, para el absolutista, el tiempo seguiría fluyendo. Aunque todo estuviese congelado, el tiempo podría seguir transcurriendo. En cambio, para el relacionismo esto no es posible. Hay tiempo en la medida en que las cosas se mueven y experimentan cambios. Si el universo desapareciera o no desapareciera, pero se quedara estático,
bueno, ya no habría tiempo. Y esto, claro, desde cierto punto de vista tiene su razonabilidad, porque es cierto que en nuestra experiencia cotidiana, como decíamos recién, nos basamos en los movimientos para adquirir noción, los movimientos cíclicos periódicos, para adquirir noción del movimiento. Pero, por otra parte, si tenemos en cuenta lo que decíamos al principio con respecto a los cambios, estaríamos invirtiendo la relación entre el tiempo y el cambio. Al principio habíamos dicho que para que ocurra un cambio es necesario, como condición de posibilidad, que transcurra el tiempo. Y ahora estaríamos diciendo más bien lo contrario desde el relacionismo. Para el relacionismo es al revés, el tiempo requiere de que haya cambios. El cambio pareciera ser ahora una noción más primitiva. Pero entonces, ¿cómo entender el cambio? ¿Qué significa cambiar? Ya no podríamos decir que es pasar de un estado en cierto instante a un estado en otro instante, porque ahí estaríamos presuponiendo el tiempo. Entonces, esto es un problema grave que tiene el relacionismo también. Como vemos, ambas posturas son problemáticas. Podríamos plantear una alternativa, así como lo hicimos cuando abordamos la naturaleza del espacio. Podríamos presentar una teoría alternativa que supere las dificultades tanto del absolutismo como del relacionismo. Me refiero a la teoría de la alienación, que hemos venido bosquejando ya desde el primer capítulo de esta segunda parte, y que la hemos aplicado al caso del espacio. Recordemos que, según la teoría de la alienación, el espacio no es otra cosa que la forma o la estructura en la cual la alienación tiene lugar. Y recordemos que la alienación es la manifestación de una misma cualidad o naturaleza a través de múltiples expresiones concretas, de múltiples casos particulares a los que hemos llamado los singletones. Y el espacio no es más que la estructura de esa alienación. Cada posición del espacio representa un singletón, una expresión singular de esa cualidad, que puede ser que exista de hecho o que sea una posibilidad latente, ¿no? En el caso de un espacio vacío, expresarían los singletones posibles, que podrían llegar a existir. Bueno, podríamos plantearnos lo siguiente. ¿La teoría de la alienación podría aplicarse también al tiempo? Y si esto es así, ¿qué resultados obtendríamos? Bueno, si el tiempo también es una estructura de alienación, esto significa que en cada instante de tiempo tenemos una singularidad, una expresión singular de una determinada naturaleza. Esas expresiones singulares, esos singletones, que ahora serían temporales, ya no espaciales, son todos idénticos entre sí en cuanto a su naturaleza, pero cada uno conserva su propia identidad, es distinto de los otros. Ahora, esta caracterización, que en términos abstractos no parece decir mucho, sin embargo, acarrea una consecuencia sumamente desafiante. Porque si esto es así, si podemos considerar que el tiempo también es una estructura de alienación, esto significa que la duración de los objetos es algo ilusorio. En realidad los objetos no duran. ¿Por qué digo esto? Porque esto lo hemos trabajado también en el capítulo 4 de esta segunda parte, cuando analizábamos la continuidad, ¿no? La continuidad en la existencia de un objeto. Decíamos, bueno, un objeto es el mismo en la medida en que se manifiesta una misma naturaleza a lo largo del tiempo. Por ejemplo, este fibrón, ¿no? Va transcurriendo el tiempo y consideramos que es el mismo fibrón, ¿no? O sea, el fibrón dura a lo largo del tiempo, ¿sí? Y esto se lo aplicamos a todos los objetos en principio. Pero si el tiempo es la estructura de la alienación, ya no estamos habilitados a decir esto, sino que tendríamos que decir, por ejemplo, que cada instante que va pasando tenemos un fibrón distinto. El fibrón en el instante 1 no es el mismo fibrón que en el instante 2, o que en el instante 3, o que en el instante 4. Y eso, a cada instante tenemos un fibrón distinto. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque si el tiempo es una forma, una estructura de la alienación, al igual que el espacio, bueno, así como en el espacio, por más que haya, si yo tuviese acá dos fibrones,
no diríamos que es el mismo fibrón existiendo en dos lugares a la vez. No, son dos fibrones distintos, aunque son de la misma naturaleza. Bueno, la misma lógica tendríamos que aplicar en relación al tiempo. Es decir, en este instante existe un fibrón. En el instante siguiente es otro fibrón igual al anterior en cuanto a su naturaleza, cualitativamente idéntico, pero es distinto numéricamente. Es otro idéntico al anterior. Entonces, si esto es así, la duración es ilusoria. Es decir, fíjense que podemos relacionar esta reflexión con lo que planteamos en el primer capítulo de esta segunda parte, cuando vimos el problema de los universales. Allí nos preguntamos, ¿hay universales? ¿Es posible que una misma naturaleza exista en múltiples instancias distintas? Bueno, nosotros ese tema lo abordamos principalmente en relación al espacio, ¿no? O sea, nos imaginábamos, por ejemplo, múltiples fibrones. Bueno, podemos decir que esos múltiples fibrones en realidad son la manifestación de uno solo. Nosotros llegamos a la conclusión de que no hay universales en el espacio. Bueno, ahora podríamos decir tampoco hay universales en el tiempo. Es decir, no puede haber una misma entidad que exista siendo la misma en distintos instantes del tiempo. Ya por el hecho de existir en distintos instantes del tiempo son diversas instancias. Esto quizás una manera de entenderlo podría ser lo siguiente. Podríamos imaginarnos lo siguiente. Supongamos, en lugar de un fibrón, que tuviésemos una barra, ¿sí? Una barra homogénea, puede ser una barra de hierro, de madera, y vamos a imaginar que esa barra la seccionamos en varias partes iguales. Bueno, cada una de esas partes claramente es igual a todas las otras, ¿no? Es igual en cuanto a su naturaleza. Pero sin embargo, cada una no es ninguna de las otras. No obstante, todas esas partes de la barra integran un mismo todo, que es la propia barra, ¿no? Es decir, son partes espaciales dispuestas en el espacio de un mismo todo. Bueno, la idea es plantear un razonamiento análogo, pero con respecto al tiempo. Podemos imaginar que esa barra no solo se despliega en el espacio, sino que también se despliega en el tiempo. Es decir, la barra en el instante 1, la barra en el instante 2, la barra en el instante 3, en realidad son distintas barras. O mejor dicho, son distintas partes temporales de una misma barra que existe a lo largo del tiempo, ¿no? Así como existe a lo largo del espacio, bueno, los objetos también podemos imaginarlos desplegados a lo largo del tiempo. De manera que ya no podemos decir que un objeto sea el mismo, pero sí podemos decir que lo que es la identidad, lo que se conserva como lo mismo, es un todo cuyas partes no solo son espaciales, sino que también son temporales. Y lo que vemos, por ejemplo, si volvemos al ejemplo del fibrón, yo ahora lo que estoy viendo es una parte temporal de un fibrón que existe temporalmente. Esta es una idea, es cierto, bastante extraña, pero que tiene sentido, digamos, tiene una lógica interna. Veremos si nos resulta para dar cuenta de todos los problemas en relación a la naturaleza del tiempo. Por lo pronto, es una hipótesis que resulta razonable, ya la hemos aplicado al espacio, bueno, la extenderemos ahora al caso del tiempo. Ahora, esta teoría de la alineación aplicada al tiempo, sin embargo, presenta el mismo problema que el relacionismo. No puede dar cuenta de los baches temporales. Efectivamente, si desaparecieran todos los objetos, ¿podría seguir habiendo tiempo? ¿Podría transcurrir el tiempo? Bueno, ya hemos visto que para el absolutismo sí, porque el tiempo existe por sí mismo, pero para el relacionismo no. Bueno, para la teoría de la alineación en realidad tampoco, porque tanto el espacio y el tiempo, al ser formas de la alineación, dependen de los entes para poder tener realidad. Con lo cual, este problema todavía queda pendiente también para la teoría de la alineación. Bien, hay otro problema, luego retomaremos esta teoría, pero hay otro problema que es un problema del cual tienen que hacerse cargo todas las teorías filosóficas sobre el tiempo, y es cómo podemos dar cuenta de verdades
que no se refieren exclusivamente al presente, sino que pueden ser verdades referidas a tiempos pasados, ¿no? Supongamos que decimos una frase como, no sé, Napoleón vivió en el año 1800, ¿no? Bueno, claramente este enunciado es verdadero, pero podemos preguntarnos ¿a qué hace referencia? En principio podemos decir que este enunciado establece una relación entre una entidad, que sería Napoleón, y un cierto intervalo de tiempo, el año 1800. Establece una relación entre ambos. Y esa relación se verifica y por eso decimos que es verdadera la oración. Ahora, el problema es el siguiente. Napoleón obviamente ya no existe. Y el año 1800 también ya pasó. Entonces, los dos términos de la relación son inexistentes. Y sin embargo, la relación podríamos decir que no diríamos que es cierta, ya que esta sería una propiedad más bien de los enunciados acerca de los hechos, pero podríamos decir que es un hecho real, ¿no? No es un hecho presente, pero es real. Es real que Napoleón vivió en el año 1800. Sin embargo, al referir a un suceso del pasado, podemos preguntarnos, bueno, ¿en qué medida es real? Si la entidad a la cual se refiere, el intervalo de tiempo en el cual se manifestó dicha entidad, ya no existen, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender nuestra referencia al pasado? ¿Sí? Este es un problema del cual también tendremos que ocuparnos. Así pues, como podemos ver, la cuestión del tiempo trae aparejadas muchas dificultades, y hasta ahora los resultados de nuestra reflexión fueron más bien magros, no hemos conseguido gran cosa. Hemos expuesto sí las dificultades, hemos visto que tiene muchas dificultades y trataremos de seguir abordando estas temáticas. Por ahora hemos tratado de bosquejar la teoría de la alienación al caso del tiempo, ya le hemos aplicado al espacio. Veremos si esta teoría resulta exitosa para resolver todos estos problemas que hemos examinado someramente en este video. Bueno, espero que les haya interesado. Nos vamos a seguir ocupando de estas cuestiones en el próximo video, así que espero que me sigan acompañando. Que estén bien y hasta la próxima.